Ok. Uniones intercelulares es la primera parte de este tema, como les dije. En realidad, nosotros sabemos que hay, bueno, va a variar las uniones intercelulares. Vamos a ver dos tipos, de acuerdo al tipo de célula del que estamos hablando. Si estamos hablando de células animales o si estamos hablando de células vegetales. Esta también es una pregunta de examen. Ay. Las, los tipos de uniones celulares que hay en las células vegetales son los plasmodesmos, ¿ya? Esto siempre preguntan. Ahora, en células animales tenemos dos tipos, uniones especializadas, que son las que siempre vemos, que las van a ver después en tercer ciclo, en histo. Creo que es el primer tema, segundo tema, me parece, pero no estoy segura, pero bueno. Pero igual lo van a ver ahí, que son las uniones especializadas, ya estamos hablando de uniones adherentes, uniones comunicantes, uniones estrechas, de esos tipos. Y las no especializadas que vamos a ver en un ratito. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Acá podemos ver bastantes estructuras que ya vamos a estudiar un poquito más a fondo en las siguientes diapos, pero por ejemplo vemos a las caderinas, ¿no? En este caso a la E-caderina. ¿Qué más vemos que resalta acá? Bueno, las caderinas tienen filamentos de actina, ¿ya? Por eso encontramos calcio, ¿no? Ayuda mucho a la contracción. También la actina, la cingulina, la ocludina, ¿ya? Y bueno. Entonces, hemos dicho que en animales tenemos uniones especializadas y uniones no especializadas. En las uniones no especializadas, básicamente nos referimos a que están en células que se adhieren para migrar, no son visibles en el microscopio electrónico, están en agrupaciones celulares para formar tejidos y órganos en desarrollo, también están al comienzo de la formación de uniones estables o morfológicamente diferenciadas. Por ejemplo, algo que siempre viene, que es esta partecita de acá. Eso está en el carpo, de ahí lo saqué. Básicamente es la inflamación que lo van a ver después, cuando llegan a tercer año en pato también lo van a ver, pero nosotros vemos en la inflamación, qué es lo que va a pasar. Básicamente es cómo ruedan los neutrófilos y lo que pasa es que primero nosotros, acá tenemos, este es un neutrófilo, un neutrófilo. Ahora sí me salió mejor la letra. Bueno, entonces, para que el neutrófilo o leucocito pase a través del endotelio. Estas son las células endoteliales, ¿ya, chicos? Ya, esto no me sale bien, pero se sobreentiende que son las células endoteliales, están ubicadas en los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que quieren hacer estos neutrófilos? Estos leucocitos, glóbulos blancos en general, van a pasar el endotelio mediante la diapedesis para llegar con las quimiosinas y todo eso a la inflamación, ¿no? Para atacar a la bacteria o al agente patógeno que haya ingresado a nuestro organismo. Entonces, el primer paso es cuando las paredes, los células endoteliales se activan en respuesta a las señales químicas del tejido que esté dañado, ¿no? Las células endoteliales básicamente se vuelven más adhesivas a estos neutrófilos, ¿no? Que son leucocitos, básicamente, que hacen fagocitosis, que eso ya les dije. Entonces, y esta adhesión se está mediada, bueno, esta reacción que las hace más adhesivas a los neutrófilos, ya, así es mejor, está mediada por selectinas. En este caso, son uniones débiles en realidad, las selectinas. Las selectinas son, las selectinas son estas de acá. Y vamos a ver dos tipos, selectinas E y selectinas P, que se las voy a describir en un rato, pero las selectinas E están generalmente en el endotelio, pues su nombre lo dice, endotelio, y la P es el que está en la placenta, pero también está en el endotelio. ¿Ok? Y las selectinas L están en los leucocitos. Bueno, acá no les pusieron, pero los leucocitos, o bueno, también los neutrófilos, tienen selectinas L, ¿no? Ahora, esto que va a hacer que cuando los neutrófilos se encuentren con estas selectinas E o P, en realidad se adhieran, ¿no? Y se atrapan, entre comillas. Y estas adhesiones hacen que vaya a girar, ¿no? O sea, se pega acá, lo activan y
comienzan a rodar. En realidad, bueno, esto no está, pero ruedan por todo el endotelio, pero son uniones débiles, eso sí. Entonces, lo que va a pasar es que la unión más fuerte que se va a formar, que ya definitivamente adhiere, son los factores de activación plaquetaria, ¿ya? Que son los PAF. Los PAF son los factores activadores de plaqueta. Estos PAF se unen a los receptores, ¿ya? Y los podemos ver acá, ¿no? Estos azulitos que están acá son los que ya definitivamente, pues, activan, bueno, activan sí y son uniones más fuertes que las selectinas, ¿ya? Para que definitivamente el neutrófilo se superpegue y no se vaya rodando por ahí. Entonces, luego de esto, vamos a ver que se activan las integrinas, ¿no? Las integrinas y se van a unir a las ICAM y BCAM, que también son fuertes. Bueno, acá no está, pero igual. BCAM ICAM, que los vamos a ver un rato también. Entonces, esto hace que los neutrófilos pues retengan su rodamiento, se adhieran a la pared y luego cambian la forma, ¿no? Que esto es la diapédesis. Diapédesis. Cambian la forma, le salen como bracitos, así como una masita. Básicamente esto les permite pasar por las zonas endoteliales y llegar pues a donde están las citoquinas, son moléculas inflamatorias, al tejido dañado. ¿Ok? Estas son las uniones no especializadas. Aparte de eso, ¿dónde podemos encontrar uniones especializadas? Como hemos dicho, en tejidos que pues estén regenerando, en realidad que hayan sido dañados, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos hepatocitos, ¿ya? Yo dibujo bien feo, así que vamos a imaginar que estos son hepatocitos, ¿ya? Porque son células cúbicas, así que no está muy lejos de la realidad. Entonces, tienen dos núcleos. Acuérdense que los hepatocitos, el hígado se puede regenerar, tiene esta capacidad de regeneración. Entonces, si por ejemplo se dañan, ya estos, no sé, mueren, ya dos hepatocitos mueren, ¿cómo va a quedar el tejido? Voy a borrar esto, pero no me deja. Bueno, no importa. Vamos a decir que estos dos mueren y el tejido va a quedar pues con un hueco. Imaginemos que tiene un hueco. Pasamos acá y acá nos quedan dos y acá queda uno solito. Y hay hueco de los dos que murieron. Entonces, en este espacio libre van a formar nuevas células, ¿no? Porque las otras, como ya no funcionaban, hicieron apoptosis, que ya ustedes ya lo saben, muerte celular programada. Cuando una célula ya sabe que ya está mal, ya no puede funcionar, ya ha llegado a un punto de lesión irreversible, ya no hay retorno para que la célula pueda mejorar, entonces se muere, elige morirse, se inmola. Y estas nuevas células que van a nacer, vamos a ponerle ese color, van a tener que adaptarse y van a formar uniones no especializadas, ¿no? Acá. Estas uniones no especializadas. ¿Ya? Y bueno, generalmente esto ocurre en el hígado porque es el órgano que tiene bastante capacidad de regeneración, ¿no? Pero también puede ocurrir en otros órganos. ¿Ok? También están en células que se tienen para migrar, como les dije, en el ejemplo que les di, estos neutrófilos ya hacen estas uniones para poder migrar a través del endotelio cuando vemos una noxa, una inflamación en general. ¿Ok? Y de esto, algo que les quiero mencionar es sobre estas ICAM. Ya, las ICAM, estas moléculas de adhesión celular inmunológica, son moléculas que hacen que los neutrófilos se adhieran y puedan salir. Básicamente son las que tienen unión más fuerte que las selectinas, que tienen unión más débil. ¿Ok? Ya. Ahora, esto es para las no especializadas.
Para las especializadas tenemos en este caso tres tipos, ¿ya? Tres tipos. Tenemos a las que son adherentes, a las estrechas y a las comunicantes de nexo o gap, que es lo mismo. Estas uniones en general son estructuras que conectan físicamente a las células entre sí. ¿Y con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de facilitar la comunicación celular, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Refuerzan la estructura de los tejidos, ayudan al transporte de materiales entre las células o crean una barrera impermeable para ciertas sustancias. Ahora, generalmente le encontramos como, a diferencia de las otras que son no especializadas y vimos que son células que se adhieren para migrar, estas van a ser al contrario, son células que no se mueven, son células inmóviles, ¿no? Y las células móviles, como los espermatozoides, macrófagos, neutrófilos que hemos visto, tienen uniones no especializadas. Son más abundantes en el tejido epitelial, ya bastantes, en la piel, en el tubo digestivo, ¿ya? Pero también está en el corazón, en los cardiomiocitos, en los riñones, también en el túbulo proximal, túbulo distal, en el hígado, bueno, no son tan comunes en el hígado en realidad, ¿ya? Y estos son los tres tipos que tienen que aprenderse: adherentes, estrechas y comunicantes. Las adherentes están formadas por grupos de proteínas que se anclan a las células de una a la otra e impiden su separación, ¿no? Entonces se adhieren. Y tienen tres componentes que son estos. Los filamentos de actina, que ya los hemos visto cuando vimos citoesqueleto, forman parte del citoesqueleto y ayudan a la célula a darles la forma. Luego, las placas de proteínas, que son estructuras proteínicas dentro del citoplasma ancladas a la membrana plasmática, que se unen a los filamentos de actina. También las proteínas transmembranas o caderinas, pregunta de examen fija, que se adhieren a las placas de las proteínas de un lado, ¿no? Atraviesan la membrana plasmática y se conectan a las cadeninas de una célula adyacente. Entonces las unen. ¿Y qué va a pasar acá? Las uniones adherentes crean pues una red continua de células que se conectan a través de la actina, que unen a todas estas células para evitar su separación. ¿Y esto qué les da? Pues básicamente una resistencia adicional, ¿no? ¿En dónde lo encontramos? En tejidos que están expuestos a fuerzas abrasivas, ¿no? Por ejemplo, la piel, el tubo digestivo, básicamente ahí. Ya. Entonces, eso para las uniones adherentes. Para las uniones estrechas, vamos a encontrarlas, bueno, algunos les denominan, aparte de uniones estrechas, uniones oclusivas, ¿no? Estructuras proteínicas que sellan dos membranas de células adyacentes entre sí y cómo las cierran, ¿no? Con estas dos proteínas, claudinas y ocludinas. ¿Y qué hacen? Impiden que el agua, las proteínas pequeñas, las bacterias, pasen entre estas dos células. Como una goma, básicamente. ¿Cómo se llama esa goma que pega todo? Bueno, una goma bastante fuerte, ¿ya? Entonces, están formadas por estas dos proteínas que están en la membrana plasmática de ambas células. Esta es la membrana plasmática. Imaginen que acá están los fosfolípidos, ¿ya? Imaginen eso. Y acá están las claudinas y las ocludinas. Ahora, las proteínas de una membrana pueden entrelazarse con las proteínas de la membrana de la célula adyacente y hacer que se cierren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sellado se produce generalmente cuando hay una zona ya que sea cercana a la superficie apical, la superficie de arriba de las células, y no en toda la longitud de la membrana, ojito, porque si decimos que pega como toda la membrana, no, es solamente la parte de arriba. Ahora, las uniones estrechas son importantes, como les dije, en el tubo digestivo, porque ayudan que las bacterias o las enzimas digestivas entren a los tejidos más profundos, o que el agua se filtre fuera del intestino, ¿no? Al encontrar las bacterias, encontrar las enzimas.
en el intestino, en el tubo digestivo en general. En todo el tracto gastrointestinal, ¿ya? Ahora, otro lugar donde son importantes estas uniones estrechas o oclusivas, en el encéfalo, ¿ya? O sea, en el sistema nervioso central, las células endoteliales, estas de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Recubren el interior de los vasos sanguíneos y utilizan estas uniones estrechas para formar la barrera hematoencefálica, una barrera muy importante que impide que los elementos, que las noxas, en realidad los patógenos de la sangre, lleguen al sistema nervioso central. Entonces, básicamente son uniones muy, 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 muy importantes porque, por ejemplo, si nosotros consumimos un medicamento que va a penetrar la barrera hematoencefálica, esto puede ser beneficioso en caso de que tengamos, por ejemplo, meningitis, ¿no? Y obligatoriamente la penicilina pues va a penetrar la barrera hematoencefálica y nos va a ayudar. Pero hay medicamentos, algunos antihipertensivos, por ejemplo, penetran pues la barrera hematoencefálica y llegan y tienen un efecto en el cerebro nocivo, como por ejemplo mareos, tinnitus, y no es algo que queremos lograr, pero ahí se evalúa pues el riesgo-beneficio, ¿no? En general, pues la barrera hematoencefálica necesita ser impermeable todo lo, a todo lo malo, ¿no? A todos los patógenos, también algunas moléculas del propio organismo, porque tiene que proteger bastante nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, pero aparte de eso, hay uniones permeables, ya que permiten el paso de algunas moléculas. Por ejemplo, las uniones estrechas en el túbulo proximal del riñón, de la nefrona, permiten que el potasio, el sodio y el cloro, este trío dinámico, pase por ahí, ¿ya? Y esto se debe a que las claudinas, como he visto, y las ocludinas de las uniones permeables tienen unos poros iónicos que permiten el paso de estos iones, ¿no? Y las uniones comunicantes, que vamos a ver en un ratito, son también importantes. Ahora, en estas uniones impermeables, vamos a ver sobre todo que el paso de estos iones, potasio, sodio y cloro, hacen una especie de bomba, ¿no? Como les enseñé el tema 3, creo. 3, 2, 3, 3, 3. De membrana celular y transporte. ¿Se acuerdan que dimos la bomba sodio y potasio? Que lo que hacía esta bomba era básicamente sacar 3 sodios y entrar 2 potasios. En este caso hay otra bomba que está justamente en el túbulo contorneado, no, perdón, en el túbulo proximal ya de la nefrona, y es esta bomba de sodio-potasio 2-cloro, que es importante porque, bueno, también la encontramos en el asa de Henle, pero hace de que haya un equilibrio en la nefrona, y acá actúan algunos medicamentos como la furosemida en este transportador sobre todo, que es un diurético. Y bueno, esa es una importancia, ¿no? Para que lo relacionen por ahí, quizás se acuerdan. Entonces, los uniones comunicantes, de nexo o gap, en realidad es el mismo nombre, que cambia de acuerdo a la literatura, por cierto. Cambia de acuerdo a la literatura. Son una especie de puentes, ya, puentes aéreos que conectan dos edificios, ¿no? Imagínenselo algo así. Entonces, una sola unión comunicante está formada por varias proteínas que son las conexinas, ¿ya? Y son proteínas transmembrana. Las conexinas crean una estructura tubular que permite el paso de varias partículas que están cargadas, como iones, ¿no? Moléculas pequeñas, como las citocinas, ya que les dije que son moléculas inflamatorias entre las células. Y esto permite que las células se comuniquen rápidamente entre sí, ¿no? Por ejemplo, esto es importante en los miocitos cardíacos eh, o, o células del músculo cardíaco del corazón, es lo mismo. Básicamente, los iones de una célula pueden pasar a través de una unión comunicante a una célula adyacente, ¿no? Para las contracciones cardíacas. Básicamente, estas uniones comunicantes de nexo o gap en los cardiomiocitos, que son, imagínense que estos son cardiomiocitos, ¿ya? Algo así. Entonces, nosotros necesitamos tenemos acá uno diferente, que digamos que
Estas son las células que van a transmitir el impulso eléctrico ya a los cardiomiocitos. Porque los cardiomiocitos no generan el impulso eléctrico para hacer contracción, sino que lo generan estas células que forman parte del 1%. Y son muy importantes porque transmiten el impulso eléctrico a través de los cardiomiocitos y se transmite justamente por estas uniones comunicantes porque comunican el paso de iones, sobre todo iones como el calcio que permiten, pues, en estos cardiomiocitos que tengan acá la fase de meseta, que es algo así. Algo así, chicos, con un poquito de creatividad, ya. Se parece. Entonces, acá permiten que, por ejemplo, entre el calcio, ¿no? Y entra el calcio y forma una especie de espiga que va a dar, pues, la contracción, ¿no? Y tenemos la fase de despolarización cuando entra el sodio y la fase de repolarización cuando entra el potasio. Es más o menos algo así, pero asocienlo como que comunica, ¿ya? ¿Y qué comunica? Cuando comunicas, mandas una señal. ¿Y qué señal mandas? En este caso, la señal de contraerte, ¿no? De contracción, que está mediada, como lo vimos, por el calcio, que es muy importante. Y este calcio cuando entra, pues se produce la contracción, ¿no? Bueno, la meseta en este caso. Y ya, seguimos. También en células infectadas, estas células infectadas envían las citocinas, ya que se los dije hace un ratito cuando vimos la parte de neutrófilos. Las citocinas son como el WhatsApp de las células. Las células le dicen, estoy enferma y se lo manda, pues a partir de estas uniones comunicantes, le comunica a otra célula de que está enferma y y así se da cuenta la otra vecina de que no, tengo que hacer apoptosis, mi vecina está enferma, yo también me voy a enfermar, tengo que inmolarme, ¿no? Y bueno, este es el efecto espectador, ¿no? Y esto básicamente evita la propagación de una infección a las demás células. Y este es un pequeñito resumen ya de las uniones intercelulares. Acuérdense que estas uniones están en células no móviles. En cambio, las uniones, bueno, estas son uniones celulares especializadas en células no móviles. Las uniones celulares en células no especializadas sí están en células que se adhieren para migrar, como los neutrófilos, como los leucocitos, ¿ya? En cambio, estas no. Les dije que estas generalmente, ¿dónde están? En la piel y en el tubo digestivo. Generalmente digo porque no siempre es así, ¿ya? Y de estos tenemos tres tipos, pues las adherentes, las estrechas, las comunicantes. Ya las adherentes les dije que son una resistencia, que son estas de acá. Mm, las adherentes son como bandas, ¿ya? Como hay como una especie de, no son colets, pero cuando piden pollo a la brasa, ¿no les ha pasado que les viene como con una liga? Entonces, imagínense que esa liga es una unión adherente, ¿no? Está amarrada en el pollo a la brasa justamente para que no se salgan pues todas las papas fritas que están reventando, ¿no? Algo así para que se acuerden. Las uniones estrechas, en cambio, son ¿cómo que son? Mm, Vamos a decir que es una especie de capa, ¿ya? Porque tienen esta forma así. Son una especie de capa que protegen, entre comillas, a las células de las bacterias, ¿no? Sobre todo las bacterias. Y las comunicantes, al contrario, no protegen. Son como un celular, ¿no? Se comunican entre sí para moléculas de señalización. Que ya hemos visto que pueden ser citocinas, pueden ser iones, y esto va a depender del contexto, ¿no? Ya. Hay algunas flashcards que, no sé, de repente le sirve repasar para fijar conceptos sobre relaciones comunicantes, adherentes o los hemosomas. En general, no expliqué esta parte, pero ya. Sobre las uniones adherentes, ya, vamos a ver que tenemos desmosomas, hemidesmosomas, y es lo que quería que se acuerden también de esto. Las uniones adherentes, nosotros tenemos estos tres tipos. Y bueno, acá esta es otra imagen que también me gustó mucho. Se ve creo que muy chido, tipo todos los tipos de uniones. Me gusta mucho
que se puede diferenciar un poquito más. En este caso, le habíamos dicho gap, son de nexo o comunicantes, y están las conexinas, ¿no? Luego las uniones adherentes, habíamos hablado de las caderinas, los filamentos de actina, y las uniones estrechas están las ocludinas, ¿no? Ocludinas, ajá. Y ahora, dentro de los tipos de uniones adherentes, y eso es algo que quería explicar, se me fue, pero interactúan con caderinas, filamentos de actina, pero están los desmosomas, ¿ya? Que son los más grandes, los más resistentes. También los filamentos de queratina, acuérdense, los desmosomas y las zónulas adherens, ¿no? Ya. Entonces, y acá lo podemos ver a los desmosomas que están cubiertos por estos filamentos de queratina, filamentos intermedios de queratina, sobre todo en la piel, ¿no? Que les dije. Y también, bueno, podemos ver a las caderinas, que básicamente las caderinas, pues, se van a encargar de unir, ¿no? Unir. Ahora, ya, acuérdense que acá lo que les mencioné de los tipos de selectina, igual se los voy a agregar en el PPT final que voy a... ¿Por qué no me deja borrar? Bueno, no importa, tacharemos. Selectina. Ya. Entonces, igual se los voy a agregar en el PPT que ya les mande, que lo suba al Teams, pero solamente para recordar, nosotros tenemos diferentes tipos de selectina. Lo que les dije, L, E y P. La selectina L les dije que estaba en leucocitos. La selectina L está en leucocitos, la selectina E en células endoteliales, como lo dice su nombre. Endotelio no me voy a poner. Acuérdense, leucocitos en general, chicos, células blancas, ¿ya? Leucocitos, neutrófilos. Y las P están en plaquetas, placenta que dije, ¿no? Me equivoqué, chicos. Plaquetas, es que he tenido un día horrible, pero bueno. Plaquetas y también les dije células endoteliales. ¿Ok? Esto, no he visto que lo pregunten en 2 años, bueno, 3, bueno, 2 años. No he visto que pregunten mucho esto, pero por si acaso, más vale prevenir que lamentar. Quizá les pregunten, así que por si acaso se los pongo. ¿Y para qué sirven las lectinas? Para reconocer carbohidratos, ya en los extremos de las cadenas de los polisacáridos, ya. También están asociadas a el tráfico de linfocitos, porque acuérdense que estos linfocitos van a rodar cuando hay una noxa. Entonces, para poder rodar, se necesitan estas selectinas que son de uniones débiles que les puse, el menos. Ujú, el menos. Lo que es importante es lo que les dije que reconocen carbohidratos, eso sí, porque los carbohidratos son receptores. Eso acuérdense. Quizá no les venga, pero les va a servir para más adelante. Les va a servir, chicos. Y ya. Em, Siento que me estoy olvidando de mencionar algo aquí. Y no sé qué es. Bueno, lo que les dije de los hemosomas, esto acuérdense también. Los hemosomas, desmosomas, son preguntas que siempre hacen. Eso sí lo he visto bastante que se repite. En general, las zonas adherentes, como les dije, están en el epitelio, ya en la piel. Y ya me acordé que les quería mencionar, así que lo voy a poner acá. Las adherentes, o sea, se dividen como les puse, ¿no? Acá, no me hace caso, Ilia. Ya. Entonces, como les puse, desmosomas, hemidesmosomas y zónulas adherens. Las zónulas adherens son las más pequeñas. Ahora sí. Las zónulas adherens son las más pequeñas. Los hemidesmosomas están en los contactos focales. Y también están
En las uniones adherentes, la proteína de coronación o CAPZ. Sí, fue. Ya. Por la proteína de coronación o CAPZ, que básicamente, como su nombre lo dice, es una corona. Bueno, no es una corona tal cual, es una caperuza, ¿ya? Una caperuza terminal en los filamentos de actina, también la actinina alfa, que la actinina alfa forma filamentos ya de 30 por 10 nanómetros y que une los filamentos de actina. Une actina. Igual como les dije, no se preocupen que yo los voy a agregar antes de pasarle el PPT porque sé que mi letra es muy fea y quizá no están anotando ahorita, así que yo se los voy a poner, no se preocupen. Y bueno, al final la vinculina. Que la vinculina une los filamentos de actina capeados a la catenina, ¿no? Este une entre sí los filamentos de actina y este une la actina a la catenina, ¿ya? Y ahora sí, eso es todo lo que les quería decir de este tema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. Pero si todo está bien, me ponen un corazoncito. Si tienen una pregunta, me pueden poner una carita de sorprendido. Tienen que repitar algo. Veo una carita de sorprendido, pero ¿qué repito? No me digan que todo, por favor. A la persona que puso una carita sorprendida, ¿me podría dejar en el comentario? Al menos? Sí, dime. Hola Cindy, buenas noches. ¿Podrías repetir, porfa, la parte de las bombas de las zonas estrechas? La última parte. Esa. ¿Está acá? Mm, eh, en las zonas estrechas hay una parte que dice sobre las bombas. Esa, ajá, uniones permeables. Eso, porfa. Ay, ok. Entonces, como les dije, este tipo de uniones permeables, o sea, las uniones estrechas en general están en el tubo digestivo, sobre todo porque ayudan a que estas bacterias o enzimas o el agua en realidad no se filtre fuera del intestino y que las bacterias no entren al intestino. Entonces, hay un tipo de unión, ya que no estoy segura si lo mencionan en la teoría o no, pero son estas uniones permeables, ¿no? Estas uniones permeables permiten el paso de algunas moléculas. ¿Se acuerdan que vimos en el tercer tema, me parece? Que es de membrana celular y les dije que la membrana celular es permeable a ciertas moléculas e impermeable a otras. Es algo así. Hace que pasen, son permeables a algunas moléculas. Por ejemplo, lo que les dije en el túbulo proximal, ya en el riñón, permiten el paso del potasio, sodio y cloro, sobre todo en el túbulo proximal. Porque en el túbulo proximal hay una reabsorción de estos iones, y esto es algo muy importante. Entonces, es por eso que hace que estos pasen por las uniones, porque van a pasar a través de las células y así van a pasar por el proceso de reabsorción. Y básicamente, estas claudinas y ocludinas, ven acá, que uno es claudina y ocludina. Entonces, estas claudinas y ocludinas tienen poros iónicos, ¿ya? Imagínense que, ahí no se ve, pero tiene como un huequito. Entonces, esto permite el paso de los iones de sodio, de potasio, de cloro, ya por estos poros. Y lo que les dije yo, el ejemplo que les puse fue en realidad de que, bueno, siento que esto lo voy a dibujar muy, pero muy mal. Pero acá, ay no, no, sí, definitivamente lo dibujé muy mal. Nosotros tenemos al riñón que tiene una nefrona
¿ya? Que es la unidad funcional del riñón. Y la nefrona tiene un glomérulo que tiene una arteria aferente por la que entra la sangre y una eferente por la que sale. Entonces, esta eferente va a dar 1000 vueltas y va a pasar por un túbulo contorneado proximal. Luego va a pasar por el asa de Henle, que es esto de acá. Y luego va a subir por el túbulo contorneado distal. En realidad es diferente, pero como para que entiendan, entonces acá en la primera parte es donde dice que se da la reabsorción. Sobre todo de sodio y agua, ¿ya? Pero también se reabsorbe el cloro, también se reabsorbe el potasio. Entonces, me parece que esto es un 65%. Y es por eso que estas uniones, no, perdón, comunicantes, me confundí, estrechas, que están acá, permiten el paso de estos iones, ¿no? Porque son permeables. Son un tipo diferente de uniones estrechas que permiten que estos iones que están pasando en el túbulo proximal se puedan reabsorber. Ahora sí. Quedó un poquito mejor y me pones un corazoncito o si quieres que lo repita de nuevo me pones una carita sorprendida por eso. Ok, ya. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran que repita? ¿Algo que quieran agregar? O seguimos con el siguiente tema. Me ponen un corazoncito, chicos, algo para saber que está todo bien. Ok, entonces seguimos. Ya, la parte 2 es la parte de señalización celular. En realidad es un nombre un poquito más largo, pero básicamente me parece que en su teoría les dicen algo así como comunicación celular mediante moléculas de señalización, pero es señalización celular y nos habla sobre todo de los mensajeros, de cómo yo les había mencionado a las citoquinas, ¿verdad? Les dije de que las citocinas son el WhatsApp de las células, ¿no? Cuando hay una inflamación, sobre todo en el sistema inmune, les dicen entre glóbulos blancos, ¿sabes qué? Acá hay algo malo. He detectado una bacteria y se lo manda esa citocina a la otra célula. En circunstancias normales, esta señalización, o sea, como se transmite el mensaje, este mensajero se llama ligando, ¿ya? Solamente es una analogía para que entiendan, no quiero confundirlos, pero como las células transmiten mensajes a otras, son los ligandos que son mensajeros, ¿ok? Este ligando tiene un montón de nombres que no vienen al caso en realidad, pero acuérdense que en realidad es un mensajero. Y este mensajero viene de una célula, acá. Tenemos una célula A y va a mandar un mensaje. Este es el ligando. Este ligando, este mensajero va a llegar a una célula B o célula diana, así le dicen. ¿Por qué le dicen así? No sé, pero importante que este ligando, como mensaje, tiene que pasar por un proceso de transducción. Que bueno, un proceso que lo vamos a ver ahorita, pero generalmente pasa por un receptor y luego entra y manda la señal, ¿no? O lo que quiera mandar. En realidad, esta señalización celular es la comunicación celular, pero se dice señalización porque estos mensajes, estos ligandos, son señales más que todo, ¿no? Y la transducción de la señal es la interpretación de la señal. Esto de acá, lo que va a llegar a la célula B. Y la señal, el mensajero, el ligando, es el mensaje. Y cualquier molécula, bueno, cualquier célula puede producir esto. Tiene un potencial mensaje. ¿Y qué tenemos en estos? ¿Qué mensajes pueden mandar las células? Un montón. Hormonas, neurotransmisores, metabolitos, ¿ya? O sea, son varios. Y los receptores, generalmente, ojo, son carbohidratos. Ahora, hay diferentes tipos de receptores, ya como les digo. Algunos son carbohidratos, pero tenemos tres tipos importantes de receptores. La proteína G, que lo vamos a ver en un ratito, los canales iónicos y las enzimas. Entonces,
nosotros tenemos estos receptores y lo que va a pasar es cuando llegue la respuesta se van a producir cambios. Ya esta célula B, esta célula diana va a tener diferentes cambios. Cambios metabólicos, ya de activación e inhibición, proliferación celular, supervivencia, liberación de señales o apoptosis. Como les dije, una célula simplemente le puede decir a otra que se muera. Ese es todo el mensaje que le pueda mandar, ¿no? Y bueno, ya. Ahora, en esta comunicación celular, nosotros tenemos dos tipos. Por un lado, tenemos a la señal eléctrica y por otro lado, tenemos a la señal química u hormonal. Ahora, la señal eléctrica, asóciala con los neurotransmisores. El sistema nervioso es muy rápido y está generalmente en músculos y nervios, ¿no? Acuérdense, eléctrica, la sinapsis, en este caso. Generalmente dibujan así a a las neuronas. No es mi culpa. Generalmente cuando uno busca una imagen es más o menos así, más bonita, pero acuérdense que tiene como esta cabecita. En la realidad no es tan así, pero para que se acuerden, esto hace como una especie, cuando una bomba explota, hace como que kabum. Yo lo relaciono así. Entonces, eso da eléctrico. En cambio, químico u hormonal, hormonal las hormonas, ¿no? Es lento. Las hormonas, el sistema endocrino en realidad es un sistema muy, muy lento, pero es más seguro, como no es tan rápido. Ahora, y acá hay bastantes ventajas, como la amplificación de la señal, básicamente, a cantidades mínimas, esto sí, acuérdense, para toda su vida. A cantidades mínimas de hormonas que se libran en el cuerpo, hay múltiples efectos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, el sistema simpático, parasimpático, acuérdense que, bueno, eso lo van a ver más adelante. Pero bueno, estas células van a comunicarse y esta comunicación puede ser, por ejemplo, mediante señales extracelulares, ¿no? Que tiene bastantes etapas. Primero se sintetiza la célula productora, o la célula que les puse. En realidad es la que va a sacar el mensaje, ¿no? Sintetiza a los ligandos que salen por exocitosis. Este ya salió, pero sale por exocitosis, que eso ya lo vimos. Se liberan, se transportan y cuando llegan los receptores, que les dije que tenemos varios tipos, pueden ser, bueno, son recepcionados, ¿no? Y cuando se recepcionan ocurre antes de que entre la detección. La detección. Y bueno, cuando lo detecta, va a unirse y pasa por el proceso de transducción, que es esto de acá. Transducción. ¿No? Y bueno, ingresa a la célula, hace su efecto y luego se va, ¿no? Se va porque ya no tiene que hacer más eso. Ahora, ¿dónde vemos esto importantísimo? Los mensajeros, yo les había dicho que pueden ser hormonas, neurotransmisores, otros mensajeros exógenos, estos son endógenos, exógenos, pueden ser los fármacos, chicos, los fármacos, cantidades mínimas entran, hay fármacos que ya hemos visto, bueno, no hemos visto, pero que les dije de la barrera hematoencefálica, ¿se acuerdan? Que lo vimos hace un ratito, que hay fármacos que penetran la barrera hematoencefálica y esto es muy dañino porque hemos dicho que la barrera hematoencefálica tiene estas uniones que son estrechas, que no permiten, mejor dicho, el paso de varias moléculas, entre ellas los fármacos. Un fármaco tiene que ser muy lipofílico para que pueda penetrar la barrera hematoencefálica. Y les dije todavía el ejemplo de la penicilina, ¿no? Que una persona que tiene amigdalitis, generalmente en condiciones normales la penicilina no penetra la barrera hematoencefálica, pero cuando hay amigdalitis se liberan muchos mediadores inflamatorios que debilitan el sistema nervioso central y hace que este fármaco, que a pesar de que no es tan lipofílico, pueda penetrar la barrera hematoencefálica. Y una vez que penetra, pues la barrera hematoencefálica va a llegar y va a mandar, este va a ser el ligando que va a dar el mensaje, ¿no? Va a llegar al receptor
va a detectarlo, pasa el proceso de transducción y va a dar su efecto en la célula diana. Bueno, en varias células, no todas serían las células diana, a todas las células en las que dé el efecto. ¿Ok? Ya. Entonces, esto pasa generalmente, pues, bueno, el ejemplo que les di, ¿no? Y ya. Ahora, en general, los organismos pluricelulares, bueno, básicamente lo que les expliqué fue todo el tema, pero me emocioné, chicos, disculpen, me emocioné. Pero en los organismos pluricelulares, estas células tienen que ser capaces de comunicarse, ¿no? Entonces, para eso envían estas señales. Señales químicas que van a pasar. Acá estaba más bonito incluso. No sé por qué hice mi dibujo feo. Pero bueno, envían esta célula A, célula productora. Envían estos mensajeros, ligandos, que es lo mismo, a los receptores, que vamos a ver en un rato los diferentes tipos de receptores, para que pasen por el proceso de transducción, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, esta imagen me gustó bastante, ¿no? Ya. Entonces, las señales se pueden clasificar en función de la distancia entre la célula señalizadora y la célula diana, ¿no? ¿Qué son estas de acá? La célula A, la célula B, la célula diana. Al- Solamente es la célula que manda y la célula que recibe. Tienen un montón de nombres, pero es lo mismo. Entonces, tenemos tres tipos de señales que lo van a ver en endocrino también. Las señales autocrinas, las señales paracrinas, las señales endocrinas, ¿ya? Las señales autocrinas son señales que una célula produce y se dirigen a sus propios receptores. Sale y entra, ¿no? Muy simple. Las señales paracrinas son producidas por una célula y se dirigen a las células diana, que están cerca. Entonces acá produce, sale el ligando y lo detecta el receptor de la célula diana que esté cerca. Ahora, las más comunes son estas de acá. Las células endocrinas, ¿no? Las células endocrinas son producidas por una célula y se dirigen a una célula diana que está más lejos. Y generalmente, si está lejos, tiene que pasar por el torrente sanguíneo, chicos, el torrente sanguíneo, y pasa y se dirige hacia donde haya un receptor. O sea, básicamente estos ligandos divagan por toda la circulación hasta que encuentren el receptor, ¿ya? Y cuando encuentren el receptor, van a transducirse, van a dar su efecto. ¿Ok? Por ejemplo, las hormonas que les dije que se secretan y van al torrente sanguíneo y las citocinas también, que también les dije. Las citocinas se pueden liberar en el lugar de la lesión y actúan en el encéfalo para producir fiebre. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, las señales autocrinas en las células, en este caso, que podemos encontrar que están en el sistema endocrino, las células de Langerhans que producen insulina, por ejemplo, ¿no? Ya. Ahora, las moléculas de señalización, tenemos moléculas de señalización o ligando, dos tipos, ¿no? Hidrofóbicos e hidrofílicos. Los hidrofóbicos, algo así como lo que les dije con los fosfolípidos, ¿se acuerdan? Cabeza polar, hidrofílica, cola no polar, hidrofóbica. Algo así. Las moléculas de señalización que son hidrofóbicas, así como las colas, no hay agua, en contra del agua. Y estas moléculas hidrofóbicas, ¿qué es lo que va a pasar? No pueden flotar libremente en el espacio extracelular, por lo que necesitan a proteínas transportadoras para llegar a las células dianas, ¿no? Proteínas transportadoras, acá está, y llegan a la célula diana. Ahora, como llegan a través de una proteína transportadora, va a encontrarse con el receptor y va a entrar a la célula. Cuando entra a la célula, va a difundirse libremente a través de la membrana, ¿no? Y se unen las proteínas receptoras en la célula diana.
ya en el citoplasma o en el núcleo. Ahora, la mayoría de las moléculas de señalización son hidrofílicas. ¿Eso qué quiere decir? Que sí agua, están bueno, a favor del agua, por así decirlo. Y básicamente, acá está, flotan libremente por el espacio extracelular, no necesitan a ninguna proteína y llegan a las células diana. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a las células diana, no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, para transmitir la señal, las moléculas hidrofílicas se unen pues a los receptores, ¿no? Y los receptores que están unidos con un extremo extracelular y el intracelular va a desencadenar la vía de señalización dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, cuando son hidrofóbicos, el receptor, el ligando, perdón, pasa y llega a la proteína receptora, ¿no? Pero cuando son hidrofílicos, pues no pasa. Si se dan cuenta, se queda acá nomás, afuera, el receptor es el que da la señalización, ¿no? Y la señalización se divide en tres fases. Tenemos la fase de recepción, que es cuando el receptor de la célula se une al ligando, ya básicamente como una llave que encaja en la cerradura. Luego la transducción, ya que es cuando la proteína receptora cambia y activa las moléculas intracelulares, o sea, los segundos mensajeros. Y la respuesta celular. Ahora, hay tres clases principales de receptores transmembrana. Los receptores acoplados a proteínas G, que les dije, los receptores acoplados a enzimas y los receptores de canales iónicos. Esto lo van a ver hasta cuando lleven farmacología, de verdad. Así que acuérdense de esta partecita. Creo que es lo más importante de este tema. Más que uniones lo van a ver, creo que es el primer tema de esto y de ahí no lo ven más. En cambio, esto sí. Entonces, la tercera fase de la respuesta hemos dicho que tenemos tres tipos de receptores y en estos tres tipos de receptores, no quiero decir más importantes, pero los más estudiados, ya, no más estudiados, los que más van a ver en los siguientes ciclos, en fisio, en fármaco, son los receptores acoplados a proteína G. Ahora, estos receptores acoplados a proteína G, como lo ven, como una especie de serpiente, ¿no? Algo así, como una especie de serpiente. Son receptores que están en la membrana y que tienen 7 pasos. Son proteínas que son proteínas muy largas y tienen un extremo que está fuera de la célula y se une al ligando, cuando venga acá ligando. Y el ligando pues se une a la proteína, entra y sale de la membrana 7 veces y luego termina en la célula. Ahora, el extremo del receptor que está acoplado a la proteína G que está en la célula activa a las proteínas intracelulares, que son las proteínas de unión a nucleótidos de guanina, o proteínas G, que son estas de acá. Las proteínas G tienen estas tres unidades, alfa, beta, gamma, que algo así como una flor de 3 pétalos, que está acá, me encantó este ejemplo. Las unidades alfa y gamma son las que están ancladas a la membrana celular y mantienen la proteína G junto al receptor. Y las proteínas G se unen al difosfato de guanosina o GDP cuando están inactivas. Ahora, cuando están activas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la subunidad alfa se une al GDP, las tres unidades permanecen juntas. Entonces, esta flor está cerrada, que es el ejemplo que les di. Pero cuando el ligando se une, el receptor acoplado a proteína G, ¿qué es lo que va a pasar? Cambia de forma, ¿no? Y esto permite que la proteína G libere a GDP y se una al GTP en su lugar, entonces ya está activo. Y cuando la subunidad alfa se une al GTP, se separan las unidades beta y gamma. Entonces, el pétalo se abre y se separa de los demás.
Y la subunidad alfa, pues básicamente queda libre para interactuar con otras proteínas, ¿no? Y puede estimular o inhibir otras. Entonces, pero para que puedan actuar sobre otras proteínas, la subunidad alfa, ¿qué tiene que hacer? La subunidad alfa tiene que convertirse bueno, tiene que convertir el GTP en GDP. Entonces, cuando esto pasa, las tres unidades se juntan de nuevo, la flor se cierra y la proteína G se inactiva. Es un ciclo. ¿Ya? Y hay tres tipos de proteína G. Proteína GQ, GI, GS. Y cada proteína estimula o inhibe a un conjunto de enzimas o vías moleculares, ¿no? Entonces, la proteína GQ lo que va a hacer, bueno, esta parte no es muy, no la va a ver mucho, pero igual tienen que saber. Entonces, la proteína GQ activa a la enzima fosfolipasa C en la membrana, ¿no? Ahora sí podemos ver a los fosfolípidos, bien bonitos. Y la fosfolipasa C, ¿qué hace? Escinde un fosfolípido que es el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato en trifosfato de inositol y diacilglicerol, ¿no? Y el trifosfato inositol, ¿qué es lo que hace? Es soluble, entonces se difunde libremente por el citoplasma y llega hacia el retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico, ahí lo que va a hacer es abrir los canales de calcio. Entonces, como el calcio es mayor en el retículo endoplasmático que en el citoplasma, el calcio sale del retículo endoplasmático hacia el citoplasma. Y el aumento de la concentración de calcio en el citoplasma modifica la carga de la célula y puede provocar una despolarización, que es lo que les estaba tratando de explicar en el ciclo, en el de los cardiomiocitos, que les decía la meseta cuando entra el calcio y todo eso. Bueno, entonces el diacilglicerol, ¿qué es lo que hace? Permanece unido a la membrana y se une pues a la enzima proteína quinasa C. Y esta proteína quinasa C también depende del calcio para activarse completamente. Entonces, cuando las concentraciones de calcio en la célula aumentan, la proteína quinasa C activa las proteínas y les añade un grupo fosforilo. ¿Ya? Y la proteína GS. La proteína GS es estimulante, ¿no? ¿Y a quién estimula? Y esto sí lo van a ver, memorícenselo, entiéndanlo bien, a la adenil ciclasa o adenilato ciclasa. Es lo mismo, depende de la literatura. Y esa adenilciclasa que va a estar activa toma el ATP o adenosín trifosfato y elimina dos moléculas de fosfato. Y que lo transforma en monofosfato de adenosín cíclico, AMP cíclico. Y el AMP cíclico se mueve por el citoplasma y se une a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A tiene dos partes, la subunidad regulatoria y la subunidad catalítica. La subunidad regulatoria, cuando se une al AMP cíclico, sale esta subunidad catalítica y esta es la que va a hacer el efecto. Entonces, también me gusta esto. Es como que le saques la clavija al extintor y eso hace que eso hace que el extintor haga su trabajo. Lo mismo para esto. El AMP cíclico se une a la subunidad regulatoria y la subunidad catalítica queda libre. ¿Queda libre para qué? Para fosforilar a las proteínas diana, ¿no? Que desencadenan una respuesta celular. Y la proteína GI, la última, se une a la anilato ciclasa. Pero, ¿qué es lo que pasa? La inhibe, ¿no? Entonces hace un feedback negativo sobre la proteína GS. Y esto es para ayudar a inactivar a las células. Ahora, como sé que es mucha información, hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Si está todo claro, me ponen un corazoncito. Si quieren que repita algo, me ponen una carita sorprendida. ¿Seguros, chicos? Bueno, ya. Entonces seguimos. A los receptores acoplados a enzimas. Ya, los últimos. Son básicamente proteínas transmembranas de paso único, ¿no? Entonces solamente tienen un segmento transmembrana y su extremo intracelular tiene actividad enzimática intrínseca. Entonces, los receptores acoplados a enzimas tienen dos partes, un dominio en el receptor y otro dominio la enzima. Y cada dominio tiene una función distinta, ¿no? Básicamente es lo que podemos ver acá, ¿no?
El cuchillo, navaja suiza, no sé cómo se llama, pero tiene un cuchillo y unas tijeras, ¿no? Entonces es algo así. Tiene un dominio en el receptor y un dominio que es enzima. El dominio enzimático es una proteína quinasa que fosforila el dominio del receptor. Entonces, ya, vamos a ver tres tipos principales de receptores acoplados a enzima. Y esto se basa en el aminoácido que fosforila los receptores. El primer grupo son los receptores de tirosina quinasa, y estos receptores de tirosina quinasa son los receptores acoplados a enzimas, más numerosos y con más subfamilias. Los receptores tirosina quinasa son generalmente moléculas que no pueden fosforilar a sus propias cadenas laterales de tirosina. Entonces, cuando un ligando llega, ¿qué es lo que va a pasar? Las dos cadenas de receptores se unen y se dimerizan y se fosforilan mutuamente en múltiples residuos de tirosina, ¿no? Y esto que hace un cambio estructural que crea sitios de unión de alta afinidad para los segundos mensajeros, que pueden ser fosforilados y activados. ¿Y esto qué hace? La vía de señalización, ¿ya? Y bueno, los receptores asociados a la tirosina quinasa. Estos receptores funcionan casi de la misma manera que los receptores que los otros que vimos, que estos tirosina sinasa, ¿no? Porque son asociados a tirosina sinasa. Básicamente funcionan igual y su nombre suena igual. La diferencia es que no tienen actividad enzimática intrínseca, ¿no? Y se asocian con tirosina sinasas citoplasmáticas. Ahora, cuando los receptores se unen a su ligando, las tirosinas sinasas citoplasmáticas fosforilan a las proteínas diana para transmitir la señal. Y esto es lo que va a pasar. Sí, y así se va a transmitir la señal. Entonces, luego tenemos a los receptores serina, treonina, sinasa, que tienen un dominio serina, treonina, sinasa en su extremo intracelular. Y hay dos clases, tipo 1 y tipo 2, que son similares, ¿no? Este tipo 1 con el tipo 2. La unión del ligando hace que estos dos se unan al receptor de tipo 2 para que pueda fosforilarse y activar el receptor tipo 1, ¿no? Y esto recluta y fosforila proteínas diana para transmitir la señal. Y luego los receptores de canales iónicos que generalmente están cerrados, pero se abren cuando hay un ligando específico y que permiten el paso de iones como el cloro, el calcio, el sodio y el potasio. Y esto va a cambiar la distribución de la carga eléctrica dentro de la célula. Y esto desencadena una respuesta celular. Y bueno, en resumen, las señales autocrinas son a la misma célula. Las paracrinas son a células que están cerca. A las señales endocrinas, acuérdense que son células que están más lejos, entonces tienen que pasar por los vasos sanguíneos, como hormonas, neurotransmisores en general. ¿Qué más? Ya, tenemos dos tipos de ligandos. Ligandos hidrofóbicos, que pueden unirse, pueden difundir a través de la membrana y se unen a proteínas receptoras en la célula diana. Y luego los ligandos hidrofílicos, que no pueden atravesar la membrana. Entonces se unen a los receptores que tienen un extremo intracelular y desencadena la vía de señalización en la célula. Ahora, hay tres clases principales de receptores transmembrana, ¿no? Que les dije, acoplados a proteína G, acoplados a perdón, acoplados a enzimas y acoplados a canales iónicos. Los acoplados a proteína G, GQ, GS y GI, ¿ya? Lo más importante, GS. Eso es lo más importante. Y ya algunos conceptos que puse. La fosfolipasa C, Sindel 4,5-bisfosfato de fosfatilinositol en trifosfato inositol y diacilglicerol. Esto es en la proteína GQ. Y luego la transducción de señales, que es el proceso en el que una proteína receptora cambia en respuesta a la unión de un ligando y activa proteínas del segundo mensajero. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿O todo está bien? Si todo está bien, me ponen un corazoncito. Si quieren que repita algo, me ponen
una carita sorprendido. Ok, entonces creo que todo está bien. Después de la clase les voy a subir, les agrego las diapos que les dije que me faltaron, porque en realidad mis diapos, como tenían 2 años, decidí cambiarlas. Y como decidí cambiarlas, las he tratado de mejorar, pero hay cosas que se me han pasado a agregar. Y ya, pues, le agrego eso y se las paso. También voy a subir la grabación. Ok, ya les pasé el post-test. No se olviden de hacerlo, chicos, porque cuenta como su asistencia. Y bueno, eso sería todo. Si no tienen más dudas o algo. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Voy a dejar de grabar.